Hola, 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 ¿cómo están? Vamos a ver cómo se escucha el micrófono. Estamos instalando. Deme un segundito. Ahí está. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Shalom, shalom. Shalom. Hola, ¿cómo están? Bendiciones. Feliz Shabbat. Estamos a punto ya de comenzar nuestra clase de hoy llamada Yom Kippur. Claudina Arellano. Hola. Y queremos partir leyendo, vamos en honor al tiempo, en honor al tiempo, vamos a partir leyendo un poco los que nuestros hermanos hebreos están leyendo en estos días. Recuerde que estamos a las puertas de entrar a Yom Teruah, el día de mañana, la caída del sol, hasta el lunes, hasta la caída del sol. Así que vamos a leer un salmo, el Salmo 151, para entrar a la clase de Yom Teruah. ¿Le parece? Si puede estar con nosotros en este salmo. Claudina Arellano, se ha bendecido, igual tú, Claudina, Débora, Yesenia, shalom, shalom. Y dice el Salmo 51. Cada vez que aquí está. Dice un canto de alabanza de David cuando el profeta Natán vino a él después que él había ido a Beersheba. Oh Elohim, de acuerdo a tu gran misericordia, ten misericordia de mí, en tu compasión borra mi transgresión. Lávame completamente de mi iniquidad y límpiame de mi pecado. Porque yo conozco mi iniquidad y mi pecado me confronta todo el tiempo. Contra ti, solo contra ti yo he pecado y he hecho lo maldito delante de tus ojos, y tú eres justo en acusarme y justificado en dictar sentencia. Verso 5. Verdad es que yo fui concebido en iniquidades y en pecado mi madre me concibió. Ciertamente tú amas la verdad, tú me has manifestado las cosas secretas y escondidas de tu sabiduría. Purifícame con hisopo y estaré limpio. Lávame y quedaré más blanco que la nieve. Déjame oír el sonido del gozo y la alegría, para que los huesos afligidos puedan regocijarse. Vuelve tu rostro de mis pecados y borra todas mis iniquidades. Crea en mí, oh Elohim, un corazón limpio. Renueva en mí un ruaj inflexible.
No me eches de tu presencia y no me quites tu Ruaj HaKodesh. Restaura en mí alegría en tu salvación y permite que tu Ruaj guiador. Entonces enseñaré tus caminos al transgresor y los pecadores regresarán a ti. Rescátame de la culpa de derramar sangre, oh Elohim, Elohim de mi salvación. Entonces mi boca declarará tu alabanza. Oh Adonai, abre mis labios. Entonces mi boca declarará tu alabanza. Porque tú no quieres sacrificio, oh yo te los daría. Tú no tienes placer con ofrendas quemadas. Mis sacrificios a Elohim es un ruaj quebrantado. Elohim, tú no rechazas un corazón contrito y humillado, y en tu buena voluntad haz que Sión prospere, reedifica los muros de Jerusalén, y entonces te deleitarás en sacrificios de justicia, las ofrendas quemadas y ofrendas quemadas enteras. Ellos ofrecerán el becerro en tu altar. Ese es uno de los salmos que se lee en este tiempo en camino a Yom Kippur. Vamos a Yom Kippur, por favor. Vamos en honor al tiempo y en honor a su tiempo que está invirtiendo para aprender con nosotros. Por eso le digo que abra su libro en Levítico. Levítico, capítulo 16, por favor. Luis Darte, Cuevas Nelcumán, Sebastián Crusher. Levítico 16, verso 30. Verso 30. Carola Dolch. Verso 30. Vamos. Porque en este día expiación será hecha por ustedes para purificarlos. Ustedes estarán limpios delante de Adonai de todos sus pecados. Es un Shabbat de descanso completo, un Shabbat Shabbatón. Para ustedes, se negarán a sí mismo. Esta es una regulación permanente. El Cohen ungido, el sacerdote ungido y dedicado como Kadosh, como santo para ser Cohen, en el lugar de su padre hará la expiación. Él se pondrá las vestiduras de lino, las vestiduras de Kadoshim. Bien, Yom Kippur. ¿Qué podemos o qué entiende usted por Yom Kippur? Muchos toman a Yom Kippur como el día del arrepentimiento. Pero Yom Kippur hay una diferencia y también un mal entendimiento que me he dado cuenta que muchas veces el cristianismo, incluso raíces hebreas hoy en día, ha malinterpretado este concepto. Y por eso quiero ir al principio para que podamos entender en la profundidad qué es Yom Kippur, qué significa Yom Kippur, qué es lo que es donde vamos a entrar el día de mañana a la caída del sol y la expectación que debemos tener, pero sobre todo el quebrantamiento y el temor de Adonai. Yom Kippur viene Yom Teruah. En Yom Teruah hay un tiempo que se llama Teshuvah, que es retornar. Teshuvah, retornar. Son 40 días antes de Yom Teruah, ¿sí? Se celebra Yom Teruah, Rosh Hashanah, y aparecen, tome mucha importancia esto, Yom Teruah, aparecen 10 días, desde Yom Teruah hasta Yom Kippur. Esos 10 días son días de arrepentimiento. Usted, y aparece esos 10 días de arrepentimiento, y llega Yom Kippur. Yom Kippur es día de expiación, día de perdón. Yom es día, Kippur, expiación, día de perdón. Y esos 10 días usted tiene para
arrepentirse, además de los 40 días que ya tuvo para hacer el retorno, teshuvá, al origen o volver su cara hacia nuestro Adonai. Entonces, la importancia de Yom Kippur es totalmente, valga la redundancia, importante el día de mañana. Uno, no puede usted entrar o recibir Yom Kippur sin recibir el reconocimiento o sin reconocer a Yeshua como el sumo sacerdote y Salvador Hijo unigénito, ya que es un requisito principal. Recuerde que las citas o los Moadim o las fiestas solemnes empiezan con Pesaj. ¿Qué quiere decir pasar por alto? Pasar por alto nuestros pecados. Esa es la partida, ese es el punto de partida del calendario de Adonai y el calendario hebreo. Eso está en Éxodo 12:2. Expiación viene de un prefijo de ex, que es hacia afuera, y el vocablo expios, que quiere decir piadoso. Sion es la acción de expiar, la acción de purificarse, es decir, es el día de purificar, es el día de examinarnos internamente delante de nuestro Adonai, de nuestro Eterno. Por eso son los 10 días de arrepentimiento y examinarnos, hacer un inventario espiritual. ¿Se escucha bien? No sé si se escucha bien, se escucha bajo, por favor, si me pueden ahí informar. Estamos probando el micrófono. Levítico 23, Levítico 23:30, Levítico 23, dice lo siguiente. Levítico 23 dice lo siguiente. 30. Dice, y cualquiera que haga cualquier tipo de trabajo en ese día, yo lo destruiré de entre su pueblo. No harán ningún tipo de trabajo, es una regulación permanente por todas las generaciones y no importa dónde habiten. Eso es una regulación del día de Yom Kippur. Por eso es purificación, es cubrir, remover, es quitar el pecado, es reconciliarse con el Eterno. ¿Sí? Usted no puede usar el día Yom Kippur, no puede usar el día de Yom Kippur como el día para pedir perdón. No, porque Yom Kippur es donde responde Elohim nuestras acciones. Yom Kippur es donde el rey se sienta a juzgar a las naciones y a nuestras vidas. Ven, como lo expliqué al principio, estábamos con Yom Teruah. Pasaron 40 días, Teshuvá, de arrepentimiento, de volver hacia Él. Llega Rosh Hashanah, Yom Teruah. Llegan estos 10 días de arrepentimiento como extra. Y aparece Yom Kippur, donde esperamos que Elohim se siente en su trono y juzgue a las naciones y nuestra vida. Por eso, para el hebreo, estas tres fiestas se transforman en un día y se le denomina como el día largo. Ahora, Yom Kippur es el día más santo de todos. Es el día más santo de todos. ¿Sabe por qué? Porque Yom Kippur es el único día, escucha esto, el único día que el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo, permitido por Elohim. El único día que el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo a expiar, a interceder, a clamar por Israel, por el pueblo y por su familia. Y más aún, fíjese, y el sumo sacerdote tenía la responsabilidad
de reflejar a Adonai en la tierra. Por eso es el día más santo, porque el sumo sacerdote tenía que tener un nivel de santidad moral y un nivel de santidad ritual muy alto para entrar al lugar santísimo. Los días empiezan a la caída del sol. 3. Eso lo dice Génesis. Fue la noche y la mañana del día. Entonces, Yom Kippur llega mañana domingo en nuestro calendario greco-romano, mañana domingo a las 6 de la tarde, a la caída del sol. Yom Kippur es un mandamiento muy importante que debe cumplirse y debe ser por generaciones hacia nuestros hijos, los hijos de nuestros hijos. Es una transformación del día de Yom Kippur y un Shabbatón. ¿Sí? Levíticos 23:30, lo que acabamos de leer. El no obedecer Yom Kippur, el no obedecer la fiesta o en los mandamientos, traen consecuencias. Usted lo puede leer en Salmos 69, 27, 28, Éxodo 32, 31 y Apocalipsis, capítulo 10, verso 15. ¿Qué se hace en Yom Kippur? ¿Cómo se celebra Yom Kippur? Yom Kippur es un día de ayuno. Es un día de ayuno. Si usted estaba pensando en preparar una mesa, en hacer una cena o preparar un día en la cena especial, no se puede. No se puede. Yom Kippur es el día de ayuno. ¿Por qué? Porque es el día más santo. ¿Por qué se ayuna? Vamos a Levíticos 23, 27. Aquí lo tenemos. Dice, el 10º día de este 7º mes es Yom Kippur. Tendrán convocación Kadosh, santa. Escuche. Se negarán a sí mismo y traerán una ofrenda hecha por fuego a Adonai. Ahora, ¿por qué se ayuna? ¿Por qué se debe ayunar? Isaías 58, quiero que vaya a Isaías 58. Isaías 58. Vamos a hablar mucho de el contexto histórico del templo y el contexto histórico de Israel en esta fiesta de Yom Kippur. Y eso nos dará una visión amplia de cómo debemos estar delante de Adonai, también el contexto profético que conlleva estas fiestas solemnes, no solo Yom Kippur, sino todas las demás. Isaías 58. Isaías 58 dice, grita en alta voz y no te restrinjas, alza tu voz como un shofar. Yo quiero hacer un paréntesis aquí. Hay personas que están confundiendo lo que es trompeta y lo que es shofar. Son dos cosas distintas, muy distintas, y dos cosas muy diferentes que representan también cosas diferentes. Muchos están enseñando que tú debes gritar, y eso significa shofar, porque se toman del texto de Jericó cuando cayeron los muros. Pero el shofar no tiene nada que ver con las trompetas de plata. El shofar en Yom Kippur tiene un significado muy importante que más adelante yo se lo voy a explicar. ¿Sí? Vamos. Seguimos. Proclama a mi pueblo sus pecados y la casa de Jacob su iniquidad. Isaías está hablando de la condición de Israel. Escuche. Así
Sí, ellos me buscan día a día y desean conocer mis caminos como si fueran una nación de justicia. Y no había abandonado los decretos de Elohim. Ellos me piden juicios justos y desean acercarse a Elohim, diciendo, ¿por qué ayunamos? Si tú no lo consideraste, porque hemos afligido nuestras almas, si tú no te das cuenta. Aquí está mi respuesta cuando ustedes ayunan. Escucha esto. Siguen haciendo lo que ustedes quieren, mientras mantienen a sus jornaleros en trabajo gravoso. Sus ayunos los llevan a contiendas y peleas, a azotar con golpe al menesteroso. En el día como hoy, ayunos como los suyos no harán que la voz de ustedes se oiga en lo alto. Recuerde, Isaías está hablando sobre la condición de Israel. El ayuno tiene en este día específicamente en Yom Kippur un significado humanitario, un significado de misericordia, un significado de justicia, un significado de amor. ¿Por qué? Porque el ayuno era direccionado por Adonai para Israel, para que Israel se pusiera en el papel, en el puesto o en los calzados del menesteroso, del huérfano, de la viuda, de aquellos que no tenían que comer, para que Israel entendiera lo que significaba pasar años, días sin comer. Ese es el ayuno en Yom Kippur. Adonai le está diciendo aquí en Isaías 58 que el ayuno que estaba haciendo Israel no tenía nada que ver con el ayuno que había establecido. ¿Por qué? Porque Israel se había olvidado del prójimo, porque Israel se había olvidado del menesteroso, porque Israel se había olvidado del vagabundo, del huérfano y del necesitado. El ayuno que se debe hacer, afligir nuestros cuerpos, es para que tú te pongas en el lugar de aquel que no lo tiene. Aquel que lo tiene, que no lo tiene por años. Y Adonai te hacía ponerte en el papel un día. Ahora, por eso Adonai le dice, y ustedes me piden justicia, y ustedes me piden juicios justos, cuando ni siquiera ayudaron al menesteroso, cuando ni siquiera ayunaron al necesitado, y ustedes me piden misericordia. Tuvieron todo el año para hacerlo, pero justo en Yom Kippur ustedes me están pidiendo misericordia para hacerlo. ¿Eso es justo? El deber nuestro y el deber de todo Israel y el deber y lo que nos refleja la Torá, es lo mismo que Yeshua le dice al joven rico: vende todo lo que tiene y dáselo a los pobres. El deber tuyo es pensar en el necesitado, hacer ofrendas de justicia y de misericordia. Pero me puedes, y eso no tiene, hay gente que dice, pero yo he ayudado a Juan Pedro, yo entregué esto a Juan, a Andrés, y esto, y eso. No se trata de eso. Nosotros como familia hemos hecho cosas que nadie sabe, pero no las andamos contando. ¿Por qué? Porque el único que debe ser exaltado es Elohim. El único que debe ser entronado en Yom Kippur es Adonai, Elohim, nuestro creador. Pero tú no puedes ir a Yom Kippur pidiendo justicia si no haces justicia. Tú no puedes ir a Yom Kippur pidiendo justicia si teniendo un amigo necesitado no extiendes la mano. No se puede. La respuesta de Elohim a Israel es contundente. Dice,
Mire lo que dice el verso 4. Sus ayunos los llevan a contienda y pelea, a azotar con golpe al menesteroso. Sus ayunos. Isaías estaba hablando de la condición de Israel porque se habían olvidado de un principio. Esa es la función del ayuno en Yom Kippur. Que te pongas en el lugar del necesitado. Que si somos perdonados por Adonai, que este año que ha empezado, empieces a tener una actitud diferente con el necesitado, con el huérfano, con tu hermano que está pasando necesidad. ¿Cuánta gente en este tiempo tiene necesidades y ni siquiera hemos preguntado, ¿estás bien? Si ni siquiera le hemos dicho, ¿te falta algo? ¿Cuánta gente? ¿Sí? ¿Se entiende ese punto del ayuno en Yom Kippur? Ok. Justicia, amor y misericordia son los que debemos hacer con los pobres. Es nuestro deber como Israel cubrir la necesidad. Por eso no puedes presentarte en Yom Kippur, no puedes presentarte al Eterno si no te interesa, escucha esto, si no te interesa el prójimo. No puedes. No puedes presentarte al Eterno en Yom Kippur si no te interesa el huérfano. Este ayuno en Yom Kippur era para tener la capacidad de poder experimentar cómo viven los pobres. La esencia de Yom Kippur es que el Eterno reconoce tu necesidad, reconoce tu oración, reconoce tu entrega, reconoce tu integridad, para que tú también reconozcas la necesidad del prójimo. Wow. Yo empecé de atrás para adelante, no sé por qué me pasó eso. Vamos al principio. Eso es el ayuno de Yom Kippur. Es el día más santo de todos. Debemos reconocer la función del día de expiación en el templo. Usted debe reconocer la función de expiación de Yom Kippur en el templo. Por ejemplo, Raíces Hebreas está diciendo que las trompetas deben sonar. Las trompetas de plata y el shofar es lo mismo y deben sonar. No es lo mismo. No es lo mismo. En Yom Kippur las trompetas de plata sonaban 49 veces. Ojo, escucha esto. Y tu voz, como lo están haciendo muchos, y no estoy estoy criticando la forma de cómo ven el diseño del Eterno. Por eso es necesario poder entender los conceptos textuales de la historia, de lo físico, de lo geográfico, de la escritura, del escritor, a través de la lectura, pero también a través del Ruach HaKodesh. Porque así no profanamos lo que es santo. Hay gente que usa el talit, hermano, y van al baño y no tienen idea de los significados del talit. Hay gente que toca el shofar como si fuera un instrumento musical así tonta y a loca. Y ni siquiera respetan la función y el servicio que tenía el shofar en el templo. Es necesario capacitarnos. Es necesario volver al origen. Y volver al origen no es volver a la raíz hebrea. Volver al origen no es tampoco judaizarse. Volver al origen no es tampoco es transformarte en un judío. Volver al origen es volver a las obediencias establecidas por Elohim, establecidas. Todo está establecido desde el principio y todo fue sombra del principio, hasta que se cumplieron. Adán y Eva fueron sombra. El Edén, el jardín, fue sombra del tabernáculo. El tabernáculo fue sombra del templo. El templo
templo fue sombra de Yeshua. Yeshua fue el cumplimiento de todo. ¡Wow! ¡Wow! Las fiestas solemnes son la oportunidad para retornar a Adonai. Sombras, la sombra y la función del templo. Sombras de la vida de Yeshua, que Yeshua le da cumplimiento para que tú y yo podamos darle obediencia a lo que está establecido. Y todo está en un orden. Hoy muchas voces recorren y eso es lo que me preocupa. Voces acá, voces acá, voces allá. No hay una cultura de obediencia. Porque todos hablan. Yo me preocupa mucho, me preocupa bastante. ¿Sabe por qué? Porque hoy las fiestas solemnes, hoy se están viendo como farándulas, todas fiestas solemnes. Y está bien que las cumplan. Y está bien porque es una ordenanza. Pero por favor, no es un juego. No es un juego. No es hablar hebreo, no es creerse más judío, no. Las fiestas solemnes, la palabra lo dice, son solemnes, son santas, son convocaciones del Eterno. Por lo tanto, solo con el hecho de ser las convocaciones del Eterno, me tengo que someter a la voluntad del Eterno y hacerlo como el Eterno lo estableció. No a tu manera, no a mi manera, no a la manera que pienso y no a la manera como yo creo que debe ser para que la gente no se sienta. No. Por eso es necesario reconocer la función y el servicio. Yom Kippur es el día más santo de todos. Es donde el sumo sacerdote se vestía de lino y de blanco. ¿Sabe por qué se vestía de lino y de blanco? Porque representaba, como lo dije anteriormente, el sumo sacerdote representaba a Israel, al pueblo, a su familia, y a la vez representaba a Elohim en la tierra. ¿Y por qué de blanco? Porque simbolizaba el jardín, el principio de todas las cosas, el principio de la humanidad. Y era el único día que el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo, permitido por Adonai, pero con un alto nivel de santidad ritual y alto nivel de santidad moral. Porque si entraba de otra forma, moría. Y eso es lo que Yeshua hoy vino a hacer. Y eso es lo que Yeshua hoy revocó. La muerte. La muerte. Muchos hablan de hacer el retorno y de que somos Israel espiritual. Yo quiero hacer un paréntesis ahí. ¿Cómo vamos a ser Israel espiritual? ¿Cómo vamos a ser Israel espiritual si tú o yo no cumplimos los requisitos establecidos para que Adonai, Elohim, more en nosotros? ¿Cómo? ¿Cómo? Explíqueme, alguien de las raíces hebreas o el cristianismo, cómo somos Israel espiritual si tú y yo estamos separados por la condición de lo que somos. Porque el Eterno en el templo y en Yom Kippur era la habitación de Él y manaba vida, manaba santidad extrema. Y lo que nos separó de eso fue la condenación, fue la muerte. La muerte nos separó de Elohim. Y Yeshua, al morir, al sacrificar, pero al resucitar, canceló la muerte y nos da el acceso libre para entrar y morar con el Eterno en un nivel
de santidad un poquito más alto. Pero Elohim no puede habitar donde hay muerte. No puede habitar donde hay muerte. No puede. El día de expiación, el sumo sacerdote representaba a Adán, ya que el sacerdote solo podía en este día entrar al lugar santísimo. El sumo sacerdote representaba la pureza de la humanidad, por eso estaba vestido de blanco. Por eso, en nuestro estado de muerte, por lo tanto, no podemos entrar al jardín. En este estado de muerte no podemos entrar al jardín. Es un lugar santísimo. Por eso en el templo estaba y existía el lugar santísimo. Entonces debemos comprender y generar vida para que fluya vida. Todo en el templo y todo lo que giraba en Yom Kippur era vida. Y en este día de expiación es el mismo día donde Elohim le permitía a un ser humano, al sumo sacerdote natural, poder entrar donde él habitaba. Por eso, la pureza natural y la pureza ritual era muy alta para que pudiera entrar en los lugares donde moraba el Eterno. Ya que donde mora el Eterno debe haber vida y no muerte. Por eso la persona no estaba, si la persona no estaba en condiciones, moría. ¿Por qué? Porque ocupaba el lugar santísimo y hacía usurpación. Por eso Apocalipsis dice que ningún idólatra, ningún mentiroso, ningún brujo, ningún hechicero entrarán a la ciudad santa o entrarán a Jerusalén. ¿Por qué? Porque todo Jerusalén, el territorio, es santo. Y por tanto, la muerte no tiene caída en lo que gira en torno a Elohim. Por eso las vestiduras eran blancas, que simbolizaban la luz. Recuerde lo que sucedió con Moshe en el monte Sinaí, cuando Adonai le entrega la Torá. Dice que su rostro iluminaba, resplandecía la luz, radiaba luz, ya que esa era la pureza moral y la pureza ritual máxima que Moshe tenía para entrar a la montaña donde moraba el Eterno. ¿Ve? Sombra, figura de lo que estaba construyéndose y de lo que venía. Recuerde que en el día de Yom Kippur los sacerdotes representaban la humanidad, a Israel, al pueblo, a su familia, pero también representaban a Elohim en la tierra. ¿Sí? En su estado natural. Representaban a la humanidad en su estado natural que vivían en el jardín. Por eso el templo también simboliza el jardín. Por eso el templo tenía un umbral donde solo podía estar Israel. Solo podía estar Israel. ¿Y eso dónde está? Mire, Ezequiel. Vamos a Ezequiel 43. ¿Qué dice Ezequiel 43? ¿Lo está pasando bien? ¿Está bueno o está medio fomeque? Ezequiel 43 dice: oí a alguien hablándome desde la casa, y un hombre, Yahshua, estaba parado junto a mí. Y él dijo: ven, Adán, hijo del hombre, este es el lugar para mi trono, el lugar para las plantas de mis pies, y donde yo habitaré entre los hijos de Israel para siempre.
la casa de Israel, ambos ellos y sus reyes, nunca jamás profanarán mi nombre Kadosh por sus prostituciones, por sepultar los cuerpos de sus reyes en los lugares altos. Así que ahora ellos deben poner, así que ahora ellos deben poner su prostitución a la distancia y los cuerpos de sus reyes lejos de mí. Entonces yo habitaré entre ellos para siempre. Tú, Ben Adam, describe esta casa a la casa de Israel. Escuche, describe esta casa, describe este templo a la casa de Israel, a la casa de Israel. Describe el templo a Israel para que ellos se cesen de sus pecados, Yom Kippur, y que ellos midan con exactitud. Yom Kippur, medir, expiarse a sí mismo, quitar, remover, reconciliarse. Ahora, mire esto. Yeshua, si Moshe tenía un nivel de santidad moral y un nivel de santidad ritual máxima para que fuera permitido de entrar a la cima del monte Sinaí a recibir la Torá y bajar radiante como la luz radiaba en su rostro, Yeshua es mucho mayor que Moshe. Entonces, imagínese, medite el nivel de integridad, el nivel de santidad, el nivel de moral, el nivel ritual que Yeshua se sometió a Elohim y a la Torá. ¡Wow! Tremendo nuestro Salvador. Tremendo nuestro Salvador. Todo Jerusalén era santo, territorialmente hablando. Pasando por la puerta principal, Nicador, estaba el patio de las mujeres y las mujeres llegaban a ese lugar. Pasábamos a la puerta principal, Nicador, y entraban todo Israel, los hombres, las puertas abiertas. Y ahí se esperaba el resultado de esta ceremonia de Yom Kippur, subiendo los peldaños para estar cerca del primer velo. Ojo, que donde estaba el primer velo, y ese fue el velo que se rasgó de arriba hacia abajo, ese fue el velo que se rajó para que pudieran ver lo que estaba adentro y pudieran ver todo Israel, lo que estaba sucediendo, pero ese lugar era solamente permitido los sacerdotes y el lugar santo y el lugar santísimo, el sumo sacerdote. Israel quedaba en las escaleras, no podía ni siquiera subir la escalera del patio de los atrios, porque ese territorio era una santidad extrema y solamente los levitas, sacerdotes y el sumo sacerdote podían estar ahí. El pueblo de Israel esperaba atrás de eso, donde esperaba el resultado de esta ceremonia. ¿Sí? El único que podía entrar en esos lugares para ministrar a Elohim era la familia que él escogió. Era la familia que él escogió y el sumo sacerdote que él escogió. Es decir, Aarón y sus hijos. Ya que era un espacio sagrado de Adonai. El ayuno, ya lo explicamos. El ayuno ya lo explicamos, ¿sí? Vamos a hablar también ahora de este espacio sagrado y del sacerdocio que se hacía en Yom Kippur. En este espacio donde estaba Israel, en la escalera, en el límite de la escalera, donde solamente pasaban en el primer peldaño hasta el templo, pasaban los levitas, el sacerdocio y el sumo sacerdote. Detrás de la escalera, para
detrás de las caras, cruzando la puerta principal del templo, quedaba Israel. Ahí, escuche esto, ahí Yeshua estaba. ¿Por qué? Porque Yeshua está establecido en la Torá que el trabajo sacerdotal del templo era solamente con Aarón y sus hijos. Yeshua ni siquiera entraba al lugar santísimo. No podía entrar, porque esa función la tiene la familia Aarón. Por eso, según la orden de Melquisedec, Yeshua, su reinado es en los cielos y en la tierra. Aarón solamente en la tierra. Cuando esté funcionando en el retorno de Yeshua, no el templo, me refiero, no va a estar edificado completamente el templo. El templo sí va a estar edificándose el templo, pero la función del templo sí va a estar restaurada, y esa función la harán solamente los del linaje de Aarón. ¿Sí? ¿Dónde podemos ver eso? Vamos a Hebreo, por favor. Hebreo. Y muchas personas, el libro de Hebreo, no entendiendo el contexto de Yom Kippur, no entendiendo la función que nos ofrece Yom Kippur, el libro de los hebreos lo malinterpretan. El libro de los hebreos lo transgiversan. Vamos al libro del Hebreo, capítulo 10, por favor. Capítulo 10, verso 19. Vamos a leer del 18. Ahora, dice, ahora, cuando hay perdón de estas cosas, una ofrenda por los pecados ya no es necesaria. Así que, hermanos, tenemos confianza para usar el camino que lleva al lugar Makon Kadosh, lugar santísimo, abierto por la sangre de Yeshua. Él lo inauguró para nosotros como un camino vivo y nuevo a través del Parohet, por medio de su carne. También tenemos un gran Cohen, sacerdote, sobre la casa de Adonai. Por lo tanto, acerquémonos con completa seguridad que brinda la confianza, con nuestros corazones rociados con limpieza de una mala conciencia y nuestros cuerpos lavados en agua pura. ¿Se está fijando el lenguaje que está usando el libro del Hebreo? Es el lenguaje de la función del templo, es el lenguaje de la función sacerdotal. ¿Sí? Continuemos agarrados fuertemente sin vacilar a la esperanza que reconocemos, porque Él hizo la promesa y es digno de confianza. Ojo, aquí también quiero hacer un paréntesis. Usted, y también lo he escuchado, hombres que enseñan raíz hebrea, diciendo que ya no es necesario el templo, diciendo que la función tampoco es necesaria, que ahora somos el Israel espiritual y que podemos entrar confiadamente, como ellos dicen, a los lugares celestiales. Por favor, yo quiero que recapacitemos lo que estamos enseñando, porque usted no puede entrar al lugar santísimo, usted no puede entrar al lugar santo. Usted ni siquiera puede entrar donde se hacen las ofrendas, los atrios quemadas. No puede estar allí. No puede estar ahí. Yeshua, ni siquiera Yeshua estaba ahí. Yeshua estaba adelante de eso. Porque esa función la cumple Aarón y sus hijos. Si mucha gente dice, ahora en Yeshua podemos entrar confiadamente al trono de su gracia. Señores, Elohim mora donde hay vida. Y todos estábamos destituidos de la gloria. ¿Por qué? Porque el pecado nos separó y nos dio la sentencia. ¿Cuál? La muerte. La muerte. Esa es la sentencia que está separándonos de Adonai, de Elohim.
Y Yeshua, a través de su sacrificio, revoca esa sentencia. Por eso muchos dicen la maldición de la ley. Ojo, eso no es. Lo malinterpretan. Malinterpretan diciendo que la ley es maldita o la maldición de la Torá. No, lo que es la sentencia que estaba en la Torá era la muerte. ¿Por qué? Porque te separaste de Adonai, porque te separaste de Elohim, porque decidiste no obedecer. Por tanto, la consecuencia es muerte. Viene Yeshua, resucita Yeshua y revoca esa sentencia de la muerte y trae libertad y trae restitución y trae perdón y trae identidad y herencia. Pero eso no quiere decir que tú y yo no hagamos nada. No. No. Eso no quiere decir que tú y yo no te alinees al diseño. No. No. Tú tienes una labor. Tú tienes una labor. Y esa labor es obediencia. Conocer el contexto. Por eso, perdone que sea reiterativo. Conocer el contexto es tremendo. Es tremendo. Porque como lo dice la raíz hebrea, perdone que sea reiterativo, dice, no, somos y entramos confiadamente. ¿Cómo vas a entrar si ni siquiera ni siquiera eres ni siquiera eres circuncidado? Dime cómo vas a entrar. Y muchos dicen, no, pero es que estamos circuncidados en el espíritu, en el corazón. Perdón, en el corazón, en el espíritu. Muéstrame la prueba, muéstrame una fotografía, muéstrame la prueba de operación que te circuncidan el corazón o el espíritu. No puedes, nadie puede cambiar el diseño establecido en la Torá. Yeshua, aquí en hebreo, está hablando el diálogo de la función del templo, pero no está diciendo que tú tienes autoridad para entrar al lugar santísimo, que tú tienes autoridad para entrar al lugar santo, que puedes manipular la menorá, que puedes manipular los panes sin levadura, que puedes manipular el incienso. No está diciendo eso. No está diciendo eso. Está diciendo que Él revocó la maldición de la ley. ¿Cuál? La muerte. ¿Para qué? Para que Elohim, el Eterno, pueda morar con nosotros. Porque Él mora donde hay vida y la vida es extrema. La vida es extrema. ¡Wow! Perdone que alce la voz, pero me apasiona. Porque ayer mi hija me decía, no hables tan fuerte, y me apasiona. Entonces, queda en evidencia que lo que dicen las personas que somos el templo de Elohim no es literal, sino que el día de expiación, todo Israel entraba con el sacerdote. Por eso nadie traía ofrenda. Por eso en Yom Kippur no se entregaba una ofrenda, sino una ofrenda quemada. Una ofrenda quemada solamente. Pero la función era del sumo sacerdote. Imagínate el trabajo del sumo sacerdote. Y el sumo sacerdote una vez, solo en esta fecha, podía entrar al lugar santísimo. A estar donde Elohim moraba, solo una vez. Representa a toda Israel y el sumo sacerdote representaba a toda la humanidad. El sumo sacerdote hacía el servicio del templo. Por eso a Yeshua se le llamaba el segundo Adán. Por eso Yeshua, el cristianismo no entiende el libro de los hebreos, lo malinterpreta. ¿Por qué? Porque el cristianismo solo se
enfatiza en la muerte, en la crucifixión de Yeshua. Por eso están separados, por eso hebreos lo malinterversan, lo malinterpretan, porque Hebreos lo único que hace, su lenguaje, completamente el libro de Hebreos, su lenguaje es un lenguaje donde muestra el templo, el servicio del templo, el servicio del sumo sacerdote, el servicio, las ofrendas, las fiestas, las obligaciones de Israel hacia el templo, porque en el primer siglo estaba el templo. Yeshua estaba en el templo. Yeshua no habló un nuevo evangelio. Yeshua no trajo un nuevo reino. Yeshua estableció a Israel para que Israel volviera a hablar a las naciones de Elohim ahora a través de Yeshua como nuestro Salvador y redención de pecado para poder tener acceso al jardín. Para poder tener acceso al jardín y poder entender y volver al origen. ¿Dónde? A Edén, al jardín. Por eso, Génesis termina el mismo lenguaje que termina Apocalipsis. Y Apocalipsis empieza el mismo lenguaje que empieza Génesis. ¿Se ha dado cuenta de eso? Por eso, no entienden, siendo que está establecido. Ahora, al resucitar Yeshua, nosotros, confiada en esa resurrección, donde Yeshua nos da el acceso, porque saca la maldición de la muerte y nos abre, se raja el velo y nos abre donde mora el Eterno, para que el Eterno more con Israel y nosotros podamos morar con Él. Tenemos ese acceso. La resurrección, por eso Yeshua, cuando resucita, lo confunden como un jardinero. ¿Se acuerdan ese pasaje? ¿A quién buscas? ¿Y por qué? Porque el templo simboliza el jardín. Porque el Eterno lo que quiere y anhela es tener una relación contigo, es una relación conmigo, es tener una relación ejad, uno con nosotros, ya que nosotros en nuestro estado en que estamos fuera del espacio sagrado, pero con la resurrección de Yeshua tenemos esa condición de que Elohim puede morar con nosotros. Amén. Para que eso ocurra, nosotros debemos estar plenamente, moral y ritualmente en un nivel de santidad. ¿Y sabe cuál es eso? Es cumplir la Torá. No estoy diciendo que se vuelva judía, no estoy diciendo que te vuelvas judío, no estoy diciendo que te vayas a Israel a vivir. No. Las promesas están en todo el mundo, aquel que se someta a la luz de la Torá, para que radie luz, vida, así como Moshe, así como Yeshua en el monte de la transfiguración. ¡Wow! Y eso es lo que nos define a nosotros como pueblo. Tener claro que la resurrección de Yeshua nos entrega vida. Por eso la muerte no tiene soberanía sobre ti, sobre mí, sobre mis hijas, sobre mi esposa. No tienen soberanía la muerte. Porque Yeshua nos dio el acceso a estar con el Eterno. Así también con tu familia. Por eso en su amor tan grande, Adonai, Elohim, permite que en Yom Kippur un hombre entre donde Él habite. ¿Para qué? Para que este hombre que representa la humanidad, representa el diseño, representa a Israel, representa al pueblo, representa a su familia y sobre todo representa a Elohim en la tierra, pueda estar con el Eterno cara a cara, la imagen del Eterno en la tierra. Y Él sigue anhelando reconciliarse con nosotros.
La función de Israel es mostrar al Eterno con nuestras acciones a la humanidad. La función de Israel, tu función, mi función es mostrar al Eterno con nuestras acciones a la humanidad. Mirar al prójimo, mirar al necesitado, mirar a la viuda, traer justicia y misericordia. Es ahí donde Yeshua vino a quitar esta maldición en la tierra. Por eso el velo se rasga. ¿Cuál es el sentido de que el velo se rasgue? Que a través de Yeshua podemos estar con Elohim en un estado más santo y en un estado más íntegro. Por eso el retorno es como al principio, para que podamos entender completamente la Torah. Yom Kippur es un estado de pureza, es un estado de santidad, ya que el sumo sacerdote no representa a Israel, sino también representa a la humanidad. Y Él quiere morar con nosotros. Esa es la pureza de Elohim. La misma pureza que Yeshua reflejó en el monte de la transfiguración. Y este es el mensaje para la nueva generación. No ha cambiado nada. Solo hubo un pacto de renovación de pacto. No ha cambiado nada. Podemos venir en su confianza, en Yeshua, al Padre. Pero eso no quiere decir, como dice Hebreos, que no podemos. Eso no quiere decir que puedas entrar al lugar santísimo. Ni Yeshua pudo entrar, ni tampoco entró, porque en la tierra había un orden y esa era la familia de Aarón que podía entrar. Yeshua vino a remover, la sentencia. Ahí a través de Yeshua nosotros tenemos ese nivel más de santidad para estar con Elohim. Ahora, las trompetas de Yom Kippur, las trompetas de plata de Yom Kippur, sonaban en el templo 49 veces. Y trompeta con el shofar no es lo mismo. Por favor, amigos, no es lo mismo. No confunda shofar con trompetas. Las trompetas nos daban la señal de que había una reunión, pero el shofar con una boquilla de oro, ese carnero, se tocaba una sola vez en Yom Kippur. Pasaban 49 años. 49 años y en el año 50 se tocaba el shofar con la boquilla de oro. ¿Por qué? Porque en la mañana habían sacrificios y en la tarde también. En la mañana, Sharahit, habían sacrificios de cordero. Y en la tarde, la minjá, que eran sacrificios de cordero. Y este servicio era de Yom Kippur, que se llamaba el Musaf, un servicio especial. Ahora, hay una diferencia. Las trompetas de plata se tocaban 48 veces. ¿Y cuál es la diferencia? Que el cuerdón de carnero, el shofar, se tocaba solamente en esta fiesta, en Yom Kippur. Pero hoy podemos ver todo lo contrario. Ahora el shofar es como... El shofar es un shofar. Pero ni siquiera entienden el contexto. Ni siquiera entienden el significado del shofar. Ni siquiera entienden los 4 sonidos que deben tocar el shofar. Por eso vuelvo al principio y pido perdón. Por eso es necesario que usted entienda el contexto. Hoy todos tocan el shofar. Hay unos que enseñan si tenéis que gritar porque tu voz es el shofar y tenéis que profetizar. ¡No! Mi voz tiene que declarar lo que Elohim y Yeshua establecieron. Y eso es. Pero el que profetiza es Adonai.
¿Sabía usted que todos los sacerdotes, la gran mayoría, eran profetas? Eran profetas. La gran mayoría. Todos los sacerdotes del templo eran profetas de Elohim. Hoy tenemos profetas por gusto. Tenemos profetas que hablan de prosperidad, tenemos profetas que hablan de avivamiento, tenemos profetas que hablan de expansión, pero el contexto, el fundamento, no está. Este día es importantísimo porque se tocaba el shofar con la boquilla de oro, ya que este día el shofar del carnero se tocaba una vez después de un siglo de 50 años. ¿Y eso dónde está? Mire, se lo voy a mostrar. Mateo 24. Mateo 24, verso 30. Perdón. Mateo 24. Oh, Adonai, ayúdame. Ahí sí. Mateo 24. Vamos a leer del 30. Dice, 29. Dice, pero inmediatamente después de la tribulación de esos tiempos el sol se oscurecerá, la luna dejará de brillar, las estrellas caerán del firmamento y los poderes de los cielos se estremecerán. Después, la señal del Ben-Hadad, del Hijo del Hombre, aparecerá en el firmamento. Todas las tribus de la tierra llorarán. Y ellos verán al Ben-Hadad, al Hijo del Hombre, viniendo en las nubes del cielo con tremendo poder y gloria. Enviarán a sus malachim, ángeles, con un gran shofar, y reunirá a su pueblo escogido de los 4 vientos, de un extremo al otro del cielo. Ahora, dejen que el árbol de higos les enseñe esta lección. Cuando sus ramas comiencen a brotar, las hojas aparecen y ustedes saben que el verano está cerca. ¿Sí? Aquí, en estos versos, yo lo que veo es Yom Kippur. Entonces se tocaba el shofar con la boquilla de oro para que el rey, sentado en su trono, traía juicio a las naciones. También Yom Kippur, como lo dice Levíticos 25, es el año del jubileo. El año del jubileo. ¿Qué tiene que ver el jubileo? Tiene que ver con las 4 leyes del jubileo. Hoy con mi esposa hablamos de eso. ¿Cuáles son las 4 leyes? Regresar a casa. 1, regresar a casa. 2, regresar a tu herencia. Eso está establecido. 3, la restauración de todas las cosas. Por eso se conecta el año jubileo con Yom Teruah, más los 10 días de arrepentimiento y más Yom Kippur. Esto se le llama el día largo. Y por eso Yom Kippur es el día más largo y más santo. Es donde también se entruena al rey. Yom Teruah es el día de entronamiento de Elohim. Los 10 días son los días de arrepentimiento, Teshuvah. Yom Kippur es el día de juicio, donde el rey se sienta en su trono a traer juicio a las naciones. Donde se sienta a juzgar. Pero el año de jubileo se declara en el templo, lo declaran en el templo el sumo sacerdote, y eso requiere un sacrificio. Al final se tocaba el shofar con la boquilla de oro, que era la única vez que podía tocarse pasando 49 años, que sonaba, y todos sabían que era el año de jubileo. Mateo 24, léalo usted. Como dice nuestro more, no me crea nada de lo que le acabo de decir, sino léalo usted
en su casa. Testifíquelo. Escudriñelo. Mateo 24 del 30 y 33. Yeshua, por eso Yeshua cita las siguientes palabras. Lucas 4. Mire lo que dice Yeshua en Lucas 4. Lucas 4, sí, Lucas 4, verso 18, mire. El ruaj de Adonai está sobre mí. Por lo tanto, me ha ungido para anunciar las buenas noticias a los pobres. Y me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y vista renovada a los ciegos, para liberar a aquellos que han sido oprimidos y a proclamar el año favorable de Adonai. Estamos hablando de la función del sacerdocio. Buenas nuevas. ¿Cuáles son las buenas nuevas a través de lo que dice Yeshua? Es que en su sacrificio de muerte, que su sacrificio de expiación es Yom Kippur. Y ese sacrificio revoca la muerte que está en la Torá cuando uno no obedecía a la Torá, tenía sentencia de muerte. Y ese sacrificio de Yeshua revoca la muerte para que nosotros podamos ser transformados, como lo dice Pablo, cuando venga Yeshua seamos transformados en un cuerpo corruptible para poder entrar al jardín con Yeshua. Libertad, aquí donde dice proclamar libertad, la palabra libertad en hebreo es jubileo. Entonces Yeshua vino a hacer la restauración a Israel para que Israel continuara llevando el mensaje de las buenas nuevas de expiación, mostrando a Elohim a través de Yeshua, y así podamos tener la humanidad el acceso al jardín, al templo. No sé si usted se emociona, pero yo me emociono. Eso es la función de Israel. Y esa es la función que nosotros debemos entender en Yom Kippur. Reconocer a Yeshua como nuestro Señor y amo, reconociendo a Elohim que lo levantó de los muertos, mostrando que Elohim tiene dominio y control entre la vida y la muerte. Recuerde que cuando Adán pecó, se fue hacia el oriente. El templo está en el occidente. ¿Sí? Por eso el templo tenía seguridad, así también como lo tenía el jardín cuando Adán y Eva salieron, se dirigieron hacia el oriente y hubo unos querubines con espada cubriendo la entrada. En el templo que está en el occidente tenían levitas de seguridad, cuidando no solo el templo, sino el lugar santo y santísimo, porque en el lugar santo estaba la menorá. Y la menorá era un árbol, era la imagen de un árbol, esa que están viendo aquí atrás, la imagen de un árbol, pero estaba hecha de madera de almendro, de árbol de almendro, donde simbolizaba lo que estaba en el jardín. ¿Sí? Ahora, ya estoy terminando. No sé si está bueno, está más o menos. Al último vamos a leer todo lo que ustedes han dicho. Por eso, la esencia de Yom Kippur es que nosotros podamos, que el Eterno reconoce nuestras oraciones y plegarias, pero también nos muestra que nosotros debemos de reconocer la función que tenemos en la sociedad de ir a mostrar las buenas nuevas. ¿Cuáles? La misma que hizo Yeshua. Mostrar las buenas nuevas de la expiación, donde la humanidad puede recibir perdón y también libertad
¿Cuál? El año jubileo, donde todas las cosas serán restituidas para que ellos, nosotros y todos en Han podamos entrar a la nueva Jerusalén. Y Yeshua tiene mucho, y con esto termino, ya lo he dicho como 3 veces, pero con esto termino. Mi esposa se ríe, cada vez que digo esto termino es para 20 minutos más. Y Yeshua tiene mucho que ver con esto. Mateo 27, quiero ir a Mateo 27. Mateo 27, por favor. Mateo 27. Mateo 27, 16 dice: en aquella época había un notorio prisionero llamado, escuche por favor, escuche. Wow, esto es tremendo. En aquella época había un notorio prisionero llamado Yeshua bar Jabá. Yeshua bar Jabá. Traducido, Barrabás. El nombre de Barrabás era Yeshua bar Jabá. Era un celote, un judío, un verdadero hombre. Su nombre, que lo acaba, aquí sale en la escritura, dice que su nombre era Yeshua bar Abba, verso 16, que quiere decir, en el español, que quiere decir, Yeshua es el hijo del Abba. Barrabás también en su mentalidad tenía la misma función que Yeshua, liberar a Israel de la opresión de Roma. La única diferencia que usaban armas distintas. En este pasaje, sigamos leyendo, mire, dice 17, así que cuando la gente se había reunido, Pilato les dijo: ¿a quién quieren que pongan libertad? ¿A Bar Abba o a Yeshua, el llamado el Mesías? Nótese ahí, pare un momentito. ¿Qué está haciendo Pilato? Estaba el templo. Ojo, estaba el templo. Y el templo ya estaba con las extensiones. El templo en sí, el original era 500 por 500, pero ya habían extensiones cuando estaba Yeshua. Las extensiones de Herodes, ¿sí? Del norte y del sur. Pero estaba Pilatos en el templo y está haciendo una función, o está haciendo lo mismo que hacía el sumo sacerdote en Yom Kippur. ¿Cuál es esa función que hacía el sumo sacerdote en Yom Kippur? Cuando tomaba los dos machos, cabríos, ¿sí? Y le ponía a uno una cinta lana roja y a otro le ponía a uno le ponía la cinta y echaba suerte en ellos dos. ¿Y cuál era esa suerte? Que uno de esos dos cabríos, uno iba directamente al sacrificio para Elohim y el otro era suelto en el desierto con todos los pecados de Israel. Pero era suelto en el desierto. Ese rito que se cumplía en el templo en Yom Kippur es lo mismo que está haciendo Pilatos hoy, aquí en Mateo capítulo 27 y 16 y 17, cuando Pilatos dice: ¿a quién quieren que pongan libertad? ¿A Bar Jabá o a Yeshua llamado el Mesías? Dos machos cabríos, dos hombres, la misma función, la misma intención de liberar a Israel de la opresión de Roma. La única diferencia eran las armas que usaban. Yeshua tenía la arma del amor y del cumplimiento de la Torá. Bar Jabá, Yeshua Bar Jabá o Barrabás usaba la violencia.
Porque él entendía, escuchen, 18, porque él entendía que por los celos le habían entregado. 19, mientras estaba sentado en el tribunal, su mujer le mandó un mensaje. Deja a ese hombre inocente tranquilo. Hoy en un sueño yo sufrí terriblemente por causa de él. Pero los principales Coajim, sacerdotes, persuadieron a la gente que pidieran la libertad de Berjabá y ejecutaran a Yeshua en la estaca. Momento. Yo quiero hacer un paréntesis. Yeshua nunca, jamás tuvo problema con el oficio. Jamás. El problema que tenía Yeshua con el Sanedrín, con los fariseos, con los saduceos, con todo lo que criticaba, era problemas con la función que ellos hacían. ¿Por qué? Porque profanaban no solo profanaban los lugares santos de Elohim, sino profanaban el servicio, profanaban la función de la cual Elohim había establecido personas dentro del templo. Ese era el problema que tenía Yeshua con la gente religiosa y fariseo. ¿Por qué? Mire, en el templo hay un lugar donde estaban las mesas, donde Yeshua dio vuelta a las mesas en una fiesta, donde estaban, supuestamente vendían, hacían comercio. Pero ese lugar, ¿saben quién los ministraba? ¿Sabe quién ministraba ese lugar? Donde se compraba, donde se vendía, donde giraba, se cambiaban las monedas y toda esa función pagana estaba en un costado del templo y ese territorio era administrado por Gamaliel. Por eso Yeshua tenía problemas con la función de las personas, porque profanaron todos los lugares santos declarados por Elohim. Sigamos. Cierra paréntesis. 21. ¿Cuál de los dos ustedes quieren que deje en libertad?, preguntó el gobernador. Barjabá, ellos respondieron. Pilato les dijo entonces, ¿qué debo hacer con Yeshua, llamado el Mesías? Todos ellos dijeron, que muera en la estaca, que muera en la estaca. Cuando preguntó, ¿por qué? ¿Qué crímenes ha cometido? Ellos gritaron aún más alto, que muera en la estaca, que muera en la estaca. No tienen fundamento, no habían respuesta. 24. Cuando Pilato vio que no estaba logrando nada, pero en cambio se estaba amenazando un motín, tomó agua y se lavó sus manos delante de la gente. La lavada de manos era hebrea, una actitud hebrea. Y dijo, mis manos están limpias de la sangre de este hombre, es la responsabilidad de ustedes. Toda la gente respondió, su sangre será sobre nosotros y sobre nuestros hijos. ¡Wow! Entonces les liberó a Barjabá. Pero Yeshua, después de haberlo asaltado, lo entregó para ser ejecutado en la estaca. Los soldados del gobernador llevaron a Yeshua al edificio de mando y todo el batallón se reunió alrededor de él. Ellos lo desnudaron y le pusieron un manto de color de púrpura. Entretejieron ramas con espinas para hacer una corona y la pusieron en su cabeza y pusieron una vara en la mano derecha. Una vara en la mano derecha. La vara de Aarón, la mano derecha, estaba en el arca. ¡Ay! Si todo está alineado. Entonces se arrodillaron delante de él e hicieron mofa diciendo, sálvanos, el rey de los judíos. Escupieron sobre él y usaron una vara para pegarle la cabeza. Cuando terminaron de ridiculizarlo, le quitaron el manto, le pusieron su ropa de nuevo y lo llevaron a ser esclavo en la estaca de ejecución. ¿Sí? 37.
36, perdón, verso 36. Mire, entonces se sentaron para vigilarlo. Por encima de su cabeza pusieron un letrero donde estaba escrita la causa de su condena, que era: este es el Yeshua, el rey de los Yahudim. El rey de los Yahudim. En hebreo quiere decir Hayehu Bemelech Hanostrit Yeshua. Recuerde que Pilato pone esto. Este es el Yeshua, rey de los Yahudim, lo pone en lenguajes distintos. Pero más arriba pone la sentencia, la que acabamos de leer. Y en el hebreo es Yaheyudui Bemelech Hanostri Yeshua. Las primeras letras, ponga atención a esto, las primeras letras de cada palabra es el abecedario del hebreo. Es Hei Bai Hei. Y Hei Bai Hei es el nombre de Adonai, es el nombre de Elohim, es el nombre de nuestro Redentor, Adonai, Elohim de Israel, Elohim de nuestros padres, el Elohim de Abraham, de Isaac y de Jacob. Yeshua lo estaba estableciendo y Pilatos lo estaba escribiendo como memoria. A pesar que esta escena de la crucifixión, esta escena que Mateo le escribe, esta escena pasó en Pesaj, pero se establece por la misma función que cometió Pilato y las mismas características que se hacía el sumo sacerdote en el día de expiación. Mire, Juan 19. Ya estoy terminando. Juan 19. Juan 19. Ay. Juan 19 dice lo siguiente. 19:9. En un poco tiempo ya el mundo no me verá más, pero ustedes me verán, porque yo vivo. Ustedes siempre vivirán. Cuando aquel día llegue, ustedes sabrán que yo estoy unido con mi Padre, y ustedes conmigo, y yo con ustedes. Todo el que tiene mis mandamientos y los guarda es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me revelaré a sí mismo a él. ¡Aleluya! Yom Kippur se le reconoce como el día de expiación, como el día de estar cara a cara, así como estuvo Moshe y Yeshua. Moshe en el Sinaí, Yeshua en el monte de la transfiguración. Se le reconoce como el día o el gran día. Se le reconoce como el día del ayuno. Se le reconoce como el gran shofar o el shofar gagadol. Shofar con la boquilla de oro, el shofar del juicio. Y se le reconoce como el Neilá. ¿Qué es Neilá? Es cuando las puertas del templo se cierran. Yom Kippur y Yeshua tienen mucho en común. Y nosotros debemos obedecer. Como tarea, lea Isaías 53, del 1 al 7, Gálatas capítulo 1, verso 3 al 5, Primera de Juan capítulo 2, verso 2, Primera de Juan capítulo 4, verso 10, Primera de Corintios capítulo 15, verso del 3 al 6, y Hebreos capítulo 2, del 17, verso 17 al 18. Esperamos que haya sido esta pequeña clase un aporte para su vida, porque para nosotros también fue muy gratificante. Es hermoso. Mañana
a la caída del sol, a las 6 de la tarde, Yom Kippur. Recuerde, es un día de ayuno. Es un día de ayuno. Es donde debemos ponernos en el lugar del otro y esperar que nuestro Abacados, en su infinita misericordia, en su infinito amor, en su benevolencia, en su tardía para la ira y grande misericordia, pueda concedernos su perdón para poder ser un año más mejor, mostrar la hermosura de su esencia, establecer a Yeshua en los corazones de la gente, porque los tiempos se acortan, los tiempos son difíciles. Necesitamos entender mucho, mucho más de lo que Adonai pide, que su perdón, su gracia, su amor nos alcance a tu familia, a tus hijos, a todo tu entorno, que el día de mañana podamos dar no solo gracias, sino disolver, como dice Job, nuestra sustancia para poder cabalgar en las alturas, en sus alas y poder mostrar su hermosura. Que Elohim te bendiga y te guarde. Vamos a leer. Aleluya. Amén. ¿Alguna pregunta antes de terminar, de cerrar aquí? Irma Contreras dice, justo hoy me pasó, usan hebreo y Gálatas para debatir la Emet y no tienen el sustento histórico. Exacto, Irma, así es justo, hoy me lo dijeron. Que la persona no quería ser maldita por guardar Yom Kippur. No, es todo lo contrario. Si no guarda Yom Kippur, sí puede. Oh, Dios, Elohim tenga misericordia. Y no falta, un profeta dice, Irma dice, en ese letrero se forma el nombre de Elohim de Israel. Y ahí es donde se muestra que al igual que con el macho cabrío, Yeshua era la ofrenda para el perdón de pecados. Así es, Irma, así es. Sebastián dice, el macho cabrío representa la maldad del hombre, el Yesaher hará, la inclinación a la carne del hombre. Así es, Sebastián. Ahí, por eso habían dos machos cabríos, porque uno iba al sacrificio de Elohim como perdón de pecados y el otro iba al desierto. ¿Cuál es la diferencia entre redención y expiación? Buena pregunta, Irma. Buena pregunta. Expiación es... a ver, ¿cómo lo explico en palabras simples? Redención es lo que nosotros hacemos en este tiempo de los 40 días de Teshuvah. Nosotros hacemos redención de nuestros pecados. Expiación es donde en Yom Kippur, donde Elohim nos perdona o todo lo contrario. Recuerda que en Yom Kippur Elohim se sienta en su trono a juzgar nuestras acciones y a enjuiciar a las naciones. No sé si puedas ver o no la diferencia. Si no te queda clara, con gusto te la puedo escribir más extenso por interno. ¿Otra pregunta? ¿Sí? Bueno, sean ricamente bendecidos, que Adonai les bendiga. Recuerden que mañana a la caída del sol, Yom Kippur, y es un ayuno hasta el día lunes a la caída del sol. ¿Sí? Pues, pasamos Yom Kippur, pasan alrededor de 10 días, 10 días parece,
y nos encontramos con Sukkot, las bodas del Cordero. Sean ricamente bendecidos y feliz Shabbat, Shabbatón para todos. Chao, chao.